Bienvenidos. La clase de hoy trata sobre la norma internacional de contabilidad 12, impuesto a las ganancias. La NIC 12, impuesto a las ganancias, establece que el gasto por el impuesto a las ganancias es el importe total que por este concepto se incluye al determinar la ganancia neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. Es decir, que el gasto por el impuesto a las ganancias tiene dos componentes. El primer componente es el impuesto corriente y el segundo componente es el impuesto diferido. Ya sabemos que impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo actual. Pero, ¿qué es el impuesto diferido? El impuesto diferido está formado por los activos y pasivos por impuestos diferidos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por el impuesto a las ganancias que se prevé recuperar o pagar con respecto a la ganancia fiscal de periodos contables futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. El impuesto diferido surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y de su reconocimiento por parte de las autoridades fiscales. La mayoría de los pasivos y de los activos por impuestos diferidos aparecerán cuando los ingresos y gastos que se incluyen en la ganancia contable de un determinado periodo se computen dentro de la ganancia fiscal en otro periodo diferente. Veamos cómo se determina un activo por impuestos diferidos. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionadas con, primero, las diferencias temporarias deducibles. Segundo, la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal. Y tercero, la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Un ejemplo de cómo se establece un activo por impuesto diferido por las diferencias temporarias deducibles es, por ejemplo, cuando una entidad decide depreciar un vehículo en 4 años porque se estima que su vida útil es de 4 años. Esto dará una tasa de depreciación del 25%. Pero el ente fiscal establece que para que este gasto sea deducible no podrá superar el 20% anual, es decir, establece una depreciación o vida útil de 5 años. Esta diferencia del 5% es una diferencia temporaria deducible, la cual origina un activo por impuestos diferidos. Pero ¿cómo determinamos el activo por impuestos diferidos? Bueno, es necesario dar valores a este ejemplo. Muy bien, un vehículo se adquirió en $20,000. Este es su importe en libros al inicio del periodo. Como se va a depreciar en 4 años, cada año se va a cargar al gasto por depreciación la cantidad de $5,000 hasta un valor residual de 0. Si a los $20,000 le restamos los $5,000 de la depreciación acumulada del primer año, su importe en libros al final del periodo será de $15,000. A este valor también se lo conoce como la base contable. Pero para el ente fiscal esto no es así. El ente fiscal dice que el importe en libros del vehículo, que es $20,000 al inicio del periodo, hay que restarle $4,000 cada año, que es el equivalente al 20% que el ente tributario ha establecido como máximo para efectos de la depreciación de vehículos. Por lo tanto, el importe en libros para efectos fiscales es de $16,000. A este valor también se lo conoce como la base fiscal. Se podrá dar cuenta que hay una diferencia entre la base contable y la base fiscal. La base contable es de $15,000 y la base fiscal es de $16,000. Hay una diferencia de $1,000 que para efectos fiscales no es deducible. A esta diferencia de $1,000 se la denomina como una diferencia temporaria deducible, la cual a su vez genera un activo por impuestos diferidos.
El cálculo del activo por impuesto diferido depende de la tasa impositiva. Para nuestro ejemplo, vamos a asumir que la tasa impositiva es del 30%. Entonces, a la diferencia temporaria deducible de $1.000 le aplicamos el 30% de impuesto a las ganancias, lo cual nos da como resultado $300. Y procedemos a contabilizarlo cargando $300 a la cuenta de activos por impuestos diferidos y acreditamos al impuesto a la renta por pagar. Este valor debe ser pagado al ente fiscal junto con el impuesto corriente. Recuerdan que al inicio les mencioné que el gasto por el impuesto a las ganancias tiene dos componentes. El primer componente es el impuesto corriente y el segundo componente es el impuesto diferido. Si el impuesto corriente es de $30.000 y el impuesto diferido es de $300, el valor a pagar al ente fiscal sería de $30.300. Este ejemplo antes mencionado es de una cuenta de activos de propiedades, planta y equipo cuando su importe en libros es menor que la base fiscal, lo cual genera un activo por impuesto diferido por la diferencia temporaria deducible. Pero cuando es a la inversa, cuando el importe en libros del activo es mayor que la base fiscal, se produce una diferencia temporaria imponible que genera un pasivo por impuestos diferidos. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Las diferencias temporarias o temporales son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y de su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles. Las diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o del pasivo sea liquidado. O las diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia fiscal correspondientes a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o del pasivo sea liquidado. Un asunto de suma importancia es que los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan, es decir, no es necesario traerlos a valor actual. Una evaluación fiable del importe descontado de los activos y pasivos por impuestos diferidos exigiría plantear la distribución en el tiempo de cada diferencia temporaria. En muchos casos, esta distribución es impracticable o altamente compleja de realizar. Por tanto, resulta inapropiado el descuento de los activos o pasivos por impuestos diferidos. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Gracias por su atención.